divulgar, ¿no? En dar a conocer, que esto se sepa, un poco para generar también una corriente de opinión en el marco de la opinión pública de que hay una preexistencia, como dijimos ahí en la presentación, como lo dijo Jorge, estamos hablando de pueblos preexistentes que están reconocidos en la última reforma de la Constitución, ya un tanto lejana, ya en el año 94, y que eso otorga y establece derechos, ¿no? Entonces, en ese sentido es importante también demitificar un poco cuando a las recuperaciones desde los medios de comunicación o sobre todo en algunos programas en particular hablan de tomas, ¿no? Y de ocupación. En realidad, la recuperación territorial entraña otro proceso, un proceso histórico, un proceso de vuelta a la MAPU, ¿no? Por parte de grupos que pertenecen a un pueblo originario, como en este caso el pueblo mapuche, que a partir de una memoria que opera, ¿no? Opera muy fuerte, busca ese territorio del cual fue despojado hace 140 años, 130 años, que es más o menos cuando comenzó la conquista del desierto y este proceso de genocidio hacia el pueblo mapuche, como lo hemos mencionado al principio. Así que, en principio, me parece rescatar eso. Nosotros en el libro El pueblo mapuche, una nación, que no es un título antojadizo, dedicamos un capítulo específicamente histórico, haciendo lecturas de un montón de investigaciones que se producen, por ejemplo, en la Universidad del Comahue, en la Universidad de Río Negro, investigadores e investigadoras que se dedican exclusivamente a desarrollar este tema y a hacer hincapié sobre las consecuencias de ese genocidio para el pueblo mapuche, ¿no? El despojo, la diáspora, los campos de concentración, las desapariciones, la incorporación después del genocidio de algunos de los sobrevivientes en lugares de trabajo, como por ejemplo la zafra tucumana, la actividad vitivinícola en Mendoza, muchos mapuches que terminaron presos en la isla Martín García. Digo, un proceso muy doloroso que después de muchos años está, digamos, como sufriendo un proceso de revitalización que hace que hoy estén en la escena de, en este caso, la crítica de los medios de comunicación y de ciertos fascismos, porque si hablamos de genocidio también tenemos que decir que los orígenes del Estado Nacional Argentino tienen una profunda raíz racista, ¿no? Así que en principio hacer ese aporte, Pablo, y bueno, como es un conversatorio, que la palabra circule, ¿no? Y que así sea, buenísimo, buenísimo esos elementos de raíz, ¿no? La construcción del Estado, un Estado de una nación como proyecto, aparece con este tinte monocultural, y en ese sentido, si vemos detrás, también con ciertos fundamentos racistas en relación a qué tipo de población se quería y qué tipo de población no se quería o no se veía productiva. Esos elementos nos permiten explicar lo que hoy por hoy estamos viviendo, por lo menos de dónde venimos. Y en relación a esto, y quizás ya en una lógica más del presente, y paso la pregunta a Mica, hay una ley, hay una prórroga, un proyecto de ley, digamos, de prórroga de la ley 26.160, que busca producir el relevamiento. Es una ley que tiene muchos años, y que por alguna razón no se termina de implementar, digamos, ¿no? La pregunta es, ¿qué es lo que obstaculiza la implementación de políticas públicas que irían a transformar o resolver el conflicto de fondo, ¿no? Que tiene que ver con la regularización y de los territorios bajo ocupación, digamos, indígena en la Argentina? Sí, me parece que es muy buena la pregunta para posibilitarnos pensar qué pasa con las vías de derecho en la Argentina. Creo que un poco ese es parte de los ejes que me parece que hay que instalar en el debate coyuntural, porque el otro día también lo comentábamos en el encuentro del viernes en Bariloche, que se organizó en la Universidad del Comahue, y un poco es desandar esa idea de el mapuche violento, los mapuches violentos, que ilegalmente avanzan con tomas, usurpaciones o recuperaciones. Digo, el título de la charla me parece muy interesante para también problematizar esta idea de las recuperaciones, que ahora en todo caso podemos avanzar un poquito. Pero me parece muy buena la intervención de Hugo, porque
me parece que nos permite dejar un piso de base en la cual estamos todos de acuerdo y que no vamos en este espacio a cuestionar, digamos, ¿no? Estamos claros y somos conscientes, porque así lo ha demostrado las investigaciones, la historia oral del pueblo mapuche, etcétera, que se sufrió un genocidio en la Patagonia y que el Estado argentino se construyó sobre la base de ese genocidio con una única nación y ese único territorio nación-Estado, ¿no? Con esas lógicas bien modernas y occidentales. Pero que evidentemente esto va eclosionando, especialmente con el pueblo mapuche. Yo creo que ahí hay un dato claro que tiene que ver con el pueblo mapuche en particular, aunque todos los pueblos indígenas en la Argentina tienen un enorme atraso de reconocimiento de sus derechos y de sus derechos territoriales en particular. Esto que vos decís de la ley 2660 también así lo muestra. Pero creo que con el pueblo mapuche hay una historia particular que tiene que ver con esa otra historia que fue la de la supuesta conquista del desierto, o ese genocidio que sentó las bases de la apertura de las fronteras hacia el sur, el despojo territorial, y finalmente terminar de construir esa idea de nación única, que ya no estaba basada, en todo caso, en acuerdos vinculados a la lucha contra la colonia española, que sí fue el periodo anterior y más relacionado con el resto de los pueblos indígenas. Si uno mira esa historia, ve la diferencia, digo, el pueblo guaraní, los pueblos del norte, llevando la bandera argentina en la lucha contra la corona española. Entonces es muy distinta esa lucha de independencia que vinculó a esos pueblos, y en todo caso también pudo haber hecho una construcción de una nación argentina, más allá después las particularidades del resto de esas naciones originarias que se siguen considerando como tales, con la historia del pueblo mapuche, que es mucho más reciente, y que no tuvo esa cuestión de vínculo, ¿no? Sino que muy por el contrario, para el pueblo mapuche en aquel momento, la bandera argentina simbolizaba el genocidio, el ataque, la invasión, la muerte y el despojo. Entonces, creo que ahí hay un meollo, en todo caso, para seguir desarmando sobre qué pasa con esto de la identidad, con la nacionalidad, y qué pone en tensión el pueblo mapuche con más profundidad que otros, y que tiene que ver con esta idea de plurinacional que cuesta tanto a un Estado moderno como es el Estado argentino, ¿no? Y que, bueno, de todas maneras en Latinoamérica es un tema que evidentemente se ha puesto en cuestión y que está avanzando y que está avanzando hacia otras posibilidades. Y digo, y esto no es un debate nuevo, porque ya en aquella época, cuando se discutía qué tipo de república se iba a hacer, esto ya estaba en discusión, digo, ¿no? Belgrano hablaba de una monarquía indígena, San Martín era, digamos, mucho más cercano a los pueblos indígenas, ¿no? Aquel parlamento de San Carlos donde San Martín hizo una primer consulta previa con el pueblo mapuche para el paso hacia la cordillera de los Andes y al otro lado de la cordillera. Pero además, digo, pienso en el resto de Latinoamérica, donde Bolívar especialmente planteaba en sus proyectos de constituciones para Bolivia y para Venezuela también una idea mucho más mestiza, si se quiere, ¿no? Un constitucionalismo más mestizo, y no la constitución que evidentemente heredamos de Alberdi y de Norteamérica. Pero quiero decir en particular respecto volviendo a lo de las vías de derecho, digo, esto se da en un marco en el cual se instala esta idea de que hay un grupo de los legales y un grupo de los ilegales, ¿no? Los de las Sagradas Escrituras y los que no tienen ningún papel, y entonces lo único que tienen es la violencia, y creo que eso también hay que desarmarlo, creo que ahí hay mucho para desarmar. El otro día esto de las Sagradas Escrituras lo decía Sabrina Aguirre, historiadora de la Universidad del Comahue, que digo, los historiadores, y acá, bueno, me permito este momento, pero digo, los historiadores lo pueden explicar mucho mejor, mucho de esto que explicaba Hugo recién, de cómo fue, ¿no? Pero la verdad es que los pueblos indígenas, y el pueblo mapuche en particular en la Patagonia, no tuvo, después del despojo y del genocidio, no tuvo condiciones favorables para lograr esas sagradas escrituras o esos títulos de propiedad, todo lo contrario, ¿no? Los títulos y las escrituras, las adquisiciones de la tierra, eran para quienes habían ganado la guerra, o para después familias blancas, criollas o extranjeras,
que mostraban algún tipo de caudal económico y traían algún supuesto proyecto productivo o alguna relación con el poder. Entonces, al pueblo mapuche se lo excluyó de las posibilidades de tener legalidad en términos de escritura. Pero después vinieron los cambios constitucionales, vino el convenio 169 de la OIT en los años 80 a nivel internacional, la Constitución en el 94, con la preexistencia y los derechos territoriales de los pueblos indígenas, y a partir de ahí una batería de normas internacionales y nacionales que vienen a receptar esto. De manera que hubo que cambiar la idea y dejar de pensar en esa Sagrada Escritura y pasar a pensar en cómo se protegen los territorios indígenas con las leyes, pensando ya en una protección de una posesión o de una relación con la tierra que es totalmente distinta a la que estaba protegida anteriormente y a la que protegen esas Sagradas Escrituras. Entonces hoy la posesión indígena, la propiedad indígena, es jurídicamente legal, digamos, hay ejercicio legal de derechos en el caso del pueblo mapuche. ¿Y qué legalidad ofrece la Argentina? Porque lo que tenemos es una enorme batería o ordenamiento jurídico protector de esos derechos territoriales, pero una brecha de implementación enorme en los hechos. Entonces, ahí es donde salta esta idea de ilegalidad. Pero en realidad cuando uno mira la legalidad y ve que las normas están a favor de proteger esos territorios indígenas, ve que el problema es esa aplicación, esto que vos decís, Ley 2660, que es la única norma en Argentina en términos de normas de leyes que receptó algunos de los derechos territoriales, pero hay un montón de derechos territoriales en el Convenio 169 y en la Constitución. Acá se protegió una parte específica y el Estado asumió la responsabilidad de ordenar ese territorio que estaba desordenado por el despojo, el genocidio y la falta de certeza jurídica de cómo eran esos territorios y cómo estaban constituidos. Pero en realidad la ley 26.160 lleva 15 años, era una emergencia, que era para un momento determinado, ya lleva 15 años y casi no se llegó al 50% de su aplicación. Nosotros seguimos exigiendo, estamos trabajando enormemente, por supuesto, para que se termine con la media sanción que falta en la Cámara de Diputados y que luego se implemente. Pero claro, es en realidad la ley 26.160, es esa respuesta hoy de derecho, de vías de derecho, en la coyuntura actual, para en todo caso bajar los niveles de conflictividad y asumir con una herramienta política y jurídica la resolución de estos problemas. Pero el problema que tenemos hoy es que lo que optan algunos gobiernos, y me refiero muy especialmente al de Río Negro, es agarrar la herramienta de la seguridad en vez de la herramienta de la política, la herramienta de la seguridad, de la difamación y de la violencia, no para resolver, porque no es que se quiere resolver. Digo, cuando la provincia de Río Negro le pide a Nación que envíe efectivos federales para resolver el problema o el conflicto mapuche, ¿por qué no en el mismo momento, en vez de pedir eso, se pide, en todo caso, una letra de un convenio para llevar adelante el relevamiento territorial de la ley 26.160, que por otra parte el INAI lo tiene, digo, yo sé claramente que el INAI está intentando que ese convenio se firme y la provincia de Río Negro no lo hace. Entonces, esas son las vías de derecho que no quieren el gobierno de la provincia de Río Negro y tantos otros gobiernos. Digo, Neuquén acaba de firmar el convenio, pero años sin firmarlo, el último en firmarlo en la etapa anterior, lo llevó adelante 3 años, y ahora le llevó muchísimo tiempo volver a hacerlo, y por supuesto todos estamos esperando que la ley no se caiga, porque si no, no sé cuánto va a durar ese convenio. Entonces, digo, ahí hay algo para decir en relación a esta idea de las vías de hecho, que supuestamente los indígenas o los mapuches toman las tierras, usurpan con violencia, y un Estado que teniendo todas las leyes para hacerlo, no las cumple. Es un Estado incumplidor de las leyes. Es exactamente al revés, y hay que invertir en todo caso la carga de la prueba y decirle al Estado, usted Estado es el que tiene que cumplir, demostrar cuántas vías de derecho está cumpliendo para que este conflicto no se profundice y tengamos más afectaciones y más víctimas como hemos tenido en tantos momentos.
súper interesante. Me da mucha ganas de comentar, pero voy a pasar directamente a Jorge porque desde la perspectiva de aquel que protagoniza la lucha, el reclamo de reconocimiento, la promoción de los derechos, desde el liderazgo mapuche, ¿cómo digamos, explicás esto que cuenta Micaela de este déficit tan grande de parte del Estado, esta violencia pasiva por parte del Estado de no trabajar sobre la cuestión de fondo, y en todo caso cuando hay que responder, se responde desde la mirada de la seguridad? Y no quiero ser injusto porque efectivamente hay muchas políticas dando vueltas, algunas son estas que estaban reflejando Micaela, pero otras muchas tienen que ver con reconocer derechos, digamos, pero hoy por hoy, ¿cómo está la situación y cómo se percibe este déficit desde la perspectiva del liderazgo mapuche? Bueno, no hay duda que este déficit se percibe con una profunda criminalización que hay contra el pueblo mapuche, pero yo quisiera ir a la cuestión de, también volviendo al título del conversatorio, cuando habla de proceso de recuperación de tierras, y hablar un poco más de la realidad local que le compete a la Confederación Mapuche de Neuquén, sin querer desligarnos de todo el panorama general que se vive a nivel Patagonia, porque el contexto es igual, el análisis histórico, no hay diferencia en cuanto a la manera en que revisamos nuestra historia reciente, en cómo reivindicamos derechos. Quizá las diferencias comienzan a surgir en que el pueblo mapuche es un pueblo diverso, como corresponde, porque ocupa una enorme extensión territorial, porque hay distintos procesos organizativos y hay distintas metodologías dentro de esos procesos organizativos. Entonces por ahí pueden comenzar las diferencias, pero en cuanto al análisis de la realidad, el análisis del contexto histórico, no hay ninguna divergencia. Pero hablando de la metodología, nosotros acá en Neuquén no hablamos de proceso de recuperación de tierra, hablamos de proceso de resguardo territorial. Pues si ustedes observan todos los conflictos en los cuales está involucrada la población mapuche en Neuquén, todos llevan adelante un proceso de resguardo territorial. Porque el proceso de recuperación implicaría un reconocimiento de un espacio que hemos perdido y que lo volvemos a recuperar. En cambio, todos los conflictos se están dando alrededor del escenario de Vaca Muerta o alrededor del escenario de la zona del sur, ahí en Parque Nahuel Huapi, en el Parque Lanín, donde están tierras muy, muy apetecidas y ambicionadas por grupos de poder con fines inmobiliarios, con fines de desarrollar proyectos turísticos sobre territorio mapuche, encuentran ese posicionamiento de parte del pueblo mapuche. Nosotros estamos resguardando un territorio que pretende ser invadido. Es al revés, no es que el pueblo mapuche es usurpador. Estamos rodeados de intereses económicos, de intereses del extractivismo, ya sea minero o hidrocarburífero, que intentan ingresar a nuestro territorio, y nosotros estamos en un absoluto plano de defensa territorial. Por eso también es muy difícil que puedan, las consecuencias jurídicas que ha sufrido el pueblo mapuche en Neuquén, no solo ha respondido a que tenemos un arco de contención de toda esa lucha jurídica, donde, bueno, acá en el panel tenemos a Mica, que es una de las protagonistas de la defensa jurídica que lleva adelante en numerosos casos. Existe también el Observatorio de Derechos Humanos del Pueblo Indígena, que es un cuerpo de compañeros comprometidos con la causa mapuche, con la necesidad de avanzar hacia un Estado plurinacional, que han llevado adelante toda una lucha en ese escenario que son los tribunales. No ha podido el poder político, el poder económico salirse con la suya en cuanto a lograr un proceso de represión, de desalojo violento como el que buscan. No es que no lo hayan intentado, han fracasado en ese objetivo. Pero en gran parte es porque a la hora de discutir el derecho, los mapuches nos paramos desde el centro de los territorios que nosotros no hemos abandonado, a pesar de que pasó por encima de nuestra vida el genocidio de Roca, con toda su carga de muerte, de destrucción, de saqueo. Desde ese lugar estamos discutiendo. Entonces, todos los argumentos, los rótulos o esta consigna que el poder agita de que los mapuches son un grupo de interesados y donde ven una torre petrolera quieren construir una comunidad o quieren extorsionar al progreso, se caen, porque en definitiva nosotros estamos hablando del centro de esos territorios que nunca hemos abandonado a pesar de todo el estado de represión que hemos vivido, y desde ese lugar hacemos la batalla política y jurídica. Pero eso no quita que los procesos de recuperación existen
y que tienen absoluta legitimidad. Y ahí yo quiero abrir un poco más el panorama de lo que está ocurriendo en Río Negro o en Chubut. Los procesos de recuperación territorial surgen porque también hay una tremenda carencia de respuesta de parte del Estado. El Estado tiene la obligación jurídica, la obligación constitucional de generar políticas de reparación hacia ese genocidio que está absolutamente asumido, porque nadie puede desconocer cómo se fundó el Estado argentino. El Estado argentino se fundó a través de un despojo, a través de una invasión militar, no fue una guerra porque para una guerra hace falta una declaración de dos contrincantes y nosotros lo que sufrimos fue una invasión, un despojo, un saqueo. Entonces, producto de esa invasión y de ese saqueo y de ese intento de exterminio surge el reconocimiento de un genocidio. Y del reconocimiento de un genocidio, que es un delito que no prescribe, surge la necesidad de generar políticas de reparación. Entre las políticas de reparación está el de la restitución territorial. Y la Constitución respalda esa política de restitución territorial, cuando dice que no solo se debe reconocer la posesión y la propiedad de la tierra, sino además se debe proveer de otras tierras aptas y suficientes. Esa otra tierra apta y suficiente es la deuda que el Estado de alguna manera viene a reparar, producto de lo que fue la manera en que se apropió del territorio mapuche. Ahora, esas políticas que están escritas hace 25 años en la Constitución no se aplican, no se implementan, no se sacan a la luz. Y a pesar de que entonces que tenemos toda una plataforma de derecho absolutamente reconocido, en la práctica seguimos tan marginales en cuanto a la aplicación de derechos como previo a la Constitución. Entonces, cuando el pueblo mapuche, producto del empobrecimiento brutal que ha recibido, se cansa de esperar un Estado inoperante, un Estado absolutamente discriminador, que no nos incluye en su política, se cansa de esperar y ejerce el derecho, no es que está violando ningún derecho, está ejerciendo un derecho que le corresponde, que es salir de esa marginación y de esa exclusión en la que está hoy empobrecido en los márgenes de las principales ciudades, a donde fue expulsado. Cuando pasa el ejercicio de los derechos es cuando cae toda una política de represión, de criminalización, de militarización como la que pretende esta derecha racista. Entonces el proceso de recuperación territorial que le va a permitir al pueblo mapuche recuperar su vida comunitaria, le va a permitir de vuelta establecer ese vínculo que se rompió con su entorno natural, es un absoluto derecho, está absolutamente legitimado por el estado de abandono de parte del Estado. Entonces ese Estado que ha generado un estado de abandono, de exclusión, que le niega la personería jurídica, que no le reconoce la demanda territorial a pesar de décadas de estárselo planteando, se escandaliza y condena y califica de terrorismo el acto de supervivencia que el pueblo mapuche aplica cuando recupera un pedazo de tierra porque necesita volver a restablecer su condición cultural, su condición política, para lo cual requiere de un territorio. Es una verdadera perversidad lo que hace el Estado cuando, producto de un estado de abandono a un grupo humano como es el pueblo mapuche, que procede a aplicar su derecho, a recuperar lo que le corresponde, a recuperar lo que ganó en el marco jurídico y constitucional, cuando procede a ejercer ese acto de pleno ejercicio de derechos, es duramente reprimido y duramente condenado y duramente agraviado y descalificado como está ocurriendo ahora. Por eso es que el pueblo mapuche no puede bajar los brazos ante esa embestida o ese terrorismo mediático. No puede retroceder, no puede amilanarse porque está en juego la vida. En la medida en que nosotros no recuperamos el espacio donde nos podemos desarrollarnos, estamos condenados a morir culturalmente. ¿Qué es lo que buscó la campaña del desierto? No lo logró, pero hoy se vuelve a reactivar toda esa intención a través de un relato que fue el mismo relato que la generación de Roca construyó, porque no es que La Nación, Infobae, Clarín hoy están inventando un contexto, están reeditando ese otro contexto que crearon cuando pretendieron hacerle creer de que esto era un desierto, que no estaba habitado y que por lo tanto no podía haber un genocidio sobre un desierto. Entonces, ese relato construido de manera perversa es la que hoy se está reeditando y por eso es que los mapuches no pueden retroceder, no pueden renunciar al ejercicio de esos derechos. No estamos violando ningún derecho, estamos ejerciendo un derecho que ha sido negado y que por lo tanto tiene plena legitimidad. Gracias, Jorge. Gracias por, en todo caso, abrir
el espacio desde la perspectiva protagónica de aquellos que reivindican derechos. Y en este caso lo que se visualiza con claridad es que esta historia oficial, basada en la negación justamente del derecho a existir de otras culturas, otras naciones dentro de este Estado, se fue reproduciendo en el tiempo, y hoy por hoy hay una buena parte de la sociedad que lo tiene introyectado. No es solo el aparato de poder, sino es mucha gente que reproduce una mirada de la historia y del presente muy alineada a esto. Entonces, ahí ¿qué se puede hacer? Y ahí apelo a Silvio, digamos, también para pensar un poco cómo es que se construyen estas narrativas sociales que excluyen al otro, que no legitiman su reclamo y por lo tanto que piden muchas veces represión cuando lo que deberían pedir es diálogo intercultural. Entonces, ¿qué pasa ahí, Silvio? ¿Y qué escuchás de lo que Hugo, Mica y Jorge acaban de decir? Mirá, como dijo Mica, partimos todos de la base de estar de acuerdo de que acá lo que hubo y lo que sigue habiendo es un genocidio del pueblo mapuche. Pero estaba recordando una frase que nos dijo para el libro en la entrevista el historiador Pedro Cayuqueo, cuando hablaba que la política del pueblo mapuche fue siempre la diplomacia, ¿sí? Quería leerte un párrafo de Pedro Cayuqueo, porque dice: yo siempre comento que si los mapuches hay algo que los ha caracterizado en 5 siglos, no es la guerra, es la diplomacia. La alta diplomacia, la política del ajedrez político, política que tenía a los grandes loncos del siglo XIX carteándose, estableciendo juntas, tratados con generales, con presidentes. Alta política, donde la guerra era el último recurso, pero no era la motivación principal. En un texto que tengo de Sayhueque, él le explica a George Musters, cuando le pregunta por qué ellos no hacían la guerra. Le responde: ¿por qué haríamos la guerra? Si tenemos ganado, animales, tenemos comercio. Ellos entraron a la guerra cuando los españoles tocaron la puerta de Surruca, y los tratados fueron violados, incluso los que tenían con Roca. Entonces ahí creo que hay un tema que hay que desmitificar. Hay un comportamiento mapuche institucional, bien fuerte y bien exitoso, incluso en el siglo XX, posterior a la invasión militar. ¿Por qué leo esta cita? Porque incluso después del genocidio, tenemos el caso del LOF Campo Maripe, por ejemplo, donde a Pedro Campo se le reconoce, ¿sí?, como único ocupante de todas esas tierras, ¿sí?, que hoy están queriendo ocupar las petroleras. El caso del LOF Paisil Anteao, por ejemplo, donde tanto a Paisil como a Anteao, el propio general Roca les entrega 625 hectáreas de tierra, después incluso del genocidio. Es decir, tenemos el caso de la colonia Nahuelpan en Chubut, por ejemplo, que son 19.000 hectáreas creadas por el gobierno nacional para alojar a los pueblos originarios. Incluso en esos lugares se produjeron desalojos e incluso esas tierras les quitaron. Es decir, estamos hablando de un pueblo que era propietario de un guajmapu histórico que se extendía desde el Océano Atlántico hasta el Océano Pacífico. Y que además ni siquiera los españoles pudieron derrotar, porque los españoles tuvieron que firmar un pacto con el pueblo mapuche, que fue el Parlamento de Quilín, en el siglo XVII, ¿sí? Entonces tenemos un pueblo cuya marcha no se va a poder detener, independientemente de las agresiones racistas que pueda recibir. Y por una razón muy simple, porque es el que habitaba todo este territorio. Y eso además te lo está diciendo la toponimia del territorio, ¿sí? Este discurso racista, después del genocidio, continuó. Es decir, esto que estamos viviendo hoy no es más que la continuidad, ¿sí? E incluso las tierras que le dieron al pueblo mapuche le fueron quitadas después. Entonces, como dice Jorge, hablar de recuperación territorial, en realidad no se trata de recuperaciones territoriales, se trata de volver al territorio que les pertenece por derecho y que las leyes les reconocen, porque por algo la Constitución Nacional habla de tierras aptas y suficientes para el desarrollo de sus actividades. Es decir, como dice Mica, toda la legislación está a favor de lo que plantea el pueblo mapuche. Entonces, en ese sentido, me parece que hay una continuidad del discurso racista, que es un discurso que trabaja a beneficio de los grandes empresarios, de los sectores inmobiliarios, de las grandes petroleras. Es decir, el discurso racista acompaña
la quita de territorios del pueblo mapuche y el no cumplimiento de la legislación vigente. Esta es mi opinión, Pablo, al respecto. Muy interesante. Y bueno, y me queda también la pregunta, bueno, ¿cuántos años de democracia ya hay, digamos, ¿no? Y en todos estos años de democracia, desde el 83 para esta parte, digamos, hubo avances, parece que sí, ampliación de derechos, por lo menos formales, pero al mismo tiempo está la sensación, y en el discurso de ustedes está claro, que la brecha es enorme, digamos. ¿Qué pasa con la sociedad? No tanto con el aparato de poder que reproduce, sino qué pasa con la sociedad que no termina de incorporar lo que implica ser diversos en materia cultural, lo que implicaría positivamente resolver este tema y avanzar en una lógica más integrada, digamos, ¿no? Y más diversa. ¿Qué pasa en la sociedad? ¿Qué pasa en el ciudadano de a pie en relación a esta cuestión que no permite avanzar? ¿Quién quiere arrancar? Mica. Sí, yo creo que el discurso que, como decía Jorge, se reedita o se reactualiza, es muy fuerte. Digo, acá para hacer un genocidio se escribió un libro como el de Estanislao Ceballos, La conquista de las 15.000 leguas, de ahí para adelante todo, ¿no? La idea de la civilización, la barbarie, el imaginario, el estereotipo, el salvaje, digo, esto no es tampoco nuevo ni de acá. Digo, esto se ha usado en todas partes del mundo, la demonización del enemigo para avanzar sobre, digo, el pueblo judío lo sufrió, en África, las conquistas en África fueron iguales, o sea, la idea del habitante del África también demoníaco, ¿no? Pensado casi como demoníaco para poder avanzar. En Rusia Hitler hizo lo mismo, la idea del comunista también. Entonces, digo, eso ha quedado muy arraigado y se va reactualizando, porque efectivamente hay intereses económicos, políticos, sobre las zonas, sobre las tierras, sobre un tema que es crucial en la Argentina, que es el tema de la tierra. Digamos, la propiedad de la tierra es un tema fundamental en Latinoamérica y en Argentina en particular. Pero además yo le quiero poner otro condimento, que es el condimento de esta idea de patria, esta idea de bandera nacional y de defensa de la soberanía nacional. Yo hace un tiempo escribí algo de eso para el diario Río Negro, esta idea de, ¿estamos hablando de soberanía nacional o estamos de defensa de la soberanía nacional, o en realidad estamos hablando de un Estado para pocos? Porque lo cierto es que hoy, y por eso creo que ahí se ancla muy fácil y muy rápido en buena parte de la sociedad argentina, y por eso entra también este discurso, que es esta idea de hay un grupo que defiende la bandera nacional, la patria y la soberanía, y hay otro grupo que es apátrida o antipatria o enemigo de la patria, terrorista, y que está en contra de la soberanía nacional pensando en una decisión del Estado. La verdad que pocas cosas parecen tan fáciles de desarmar o de derribar, pero bueno, evidentemente todavía cuesta muchísimo, y sobre todo si uno no tiene los medios masivos de comunicación. Y creo que ahí hay algo también para que sigamos profundizando y sigamos desarmando, porque evidentemente la historia argentina muestra que la oligarquía argentina, la derecha argentina, ha usado la bandera argentina, la idea de patria y de nación, en realidad para entregar la soberanía nacional, ¿no? Cuando nos referimos a la entrega de la tierra en la Patagonia a los ingleses, a los estancieros ingleses, cuando nos referimos a que son los mismos que mataron en las masacres obreras en la Patagonia, cuando nos referimos a la entrega de los recursos naturales a las potencias extranjeras en la mayoría de las décadas argentinas, los mismos que firmaron el pacto Roca-Runciman, los mismos que, digamos, que toda la discusión de las carnes en la Argentina, la exportación con Inglaterra, los mismos que le entregaron a Benetton, que protegen a Lewis, que protegen a Ted Turner. Digo, la extranjerización de la tierra en Argentina y de las palancas de la economía de la Argentina, de la agroexportación, de la carne, de la soja, del petróleo, del gas, nos habla de que en realidad ahí se ha usado la bandera, se ha usado la soberanía nacional, no para intereses nacionales,
sino para esa connivencia que hay entre algunos grupos de poder de la Argentina y las grandes potencias extranjeras. Digo litio, digo minería, y podemos seguir hablando en muchos rincones de la Argentina, ¿no? Y entonces la dicotomía no es patria o enemigos de la patria. En todo caso, la dicotomía es si pensamos la construcción de un país que pueda ser vivido dignamente con las distintas cosmovisiones y con un proyecto, un plan, una cosmovisión de vida posible, o si estamos pensando en rifar a la Argentina a beneficio de los grandes intereses económicos y las potencias del mundo. Así es. Hay una confusión provocada que nosotros intentamos con Hugo aclarar en el libro, El pueblo mapuche, una nación, y una construcción donde la escuela tuvo mucho que ver, que es la confusión entre el concepto de Estado y el concepto de nación. Es decir, se nos ha metido en la cabeza la idea de que Estado es lo mismo que nación. Por eso nuestro libro se llama El pueblo mapuche, una nación. Porque parece que fuera imposible desde la idea de Estado-nación que un Estado contenga distintas naciones. Es decir, parece que fuera imposible la existencia de un Estado plurinacional. Cuando es un hecho en todo el mundo que hay muchos estados, como para dar el ejemplo más conocido por todos, el Estado español, que contiene muchas naciones a su interior. Y entonces reclamar un Estado plurinacional no tiene nada de raro ni nada de difícil. Al mismo tiempo hay un montón de naciones que viven al interior de distintos estados. No es solo el caso del pueblo mapuche. Puedo dar el caso, por ejemplo, del pueblo vasco que vive al interior de Francia y al interior de España, ¿sí? El pueblo kurdo. Es decir, hay muchos pueblos en el mundo que viven al interior de más de un estado. Entonces, esta confusión entre Estado y nación es una cuestión que creo que es muy importante aclarar. Yo, no obstante, quiero también aportar una mirada optimista sobre lo que se viene, ¿no? Porque creemos que estamos metidos en un conflicto muy profundo, de muchísimos intereses económicos, que incluso trasciende la puja acá local, tiene que ver con disputa de bloque hegemónico a nivel mundial, pero sin embargo, la idea de la plurinacionalidad es una idea que va avanzando en la región, se va instalando con mucha fuerza en los estados que van evolucionando en sus constituciones. Un estado chileno, por ejemplo, que nosotros imaginábamos que estaba parado 20 años atrás de Argentina en cuanto a la relación que había de una constitución heredada de una dictadura sangrienta como la de Pinochet, de pronto hoy va camino a constituirse en un estado plurinacional. Es decir, vamos a nosotros a quedar rezagados en relación a lo que la constitución que se está construyendo en este momento, con un fuerte simbolismo en cuanto al reconocimiento a la diversidad, como es que Elisa Loncón sea quien preside la Convención Constituyente. Entonces, esos cambios que de alguna manera han ido madurando nos dan la perspectiva de que hay una derecha que va a seguir resistiendo para mantener sus privilegios, pero va a haber una fuerza popular y eso tiene que ver también con la estrategia que el pueblo mapuche tiene que llevar adelante de generar alianzas, generar frentes, generar fuertes consensos con la sociedad mayoritaria. Y en ese sentido hay una sociedad como la neuquina que está dispuesta a aceptar este nuevo marco que se viene como una corriente a nivel regional. Porque no podría ser de otra manera que nosotros como pueblo mapuche estuviéramos resistiendo un intento de exterminio cultural como el que se ha generado acá desde una política provincial que ha reivindicado todo lo cultural, todo lo que tiene que ver con las raíces, con la neuquinidad, pero del mapuche muerto. Es decir, hay una reivindicación de lo cultural, pero siempre ligado a una cultura que fue, a una cultura del pasado, una cultura que se reivindica desde ese enfoque nostálgico, ¿no es cierto? De alguien que ya no molesta. Y sin embargo, el pueblo mapuche, estamos vivos, estamos proyectándonos, estamos cuestionando esa manipulación de lo que es estas construcciones de la neuquinidad que hoy está en boga a partir del gobierno provincial y a partir de otras corrientes que también lo toman como una bandera supuestamente de reconocimiento de la diversidad.
como es una reivindicación del mapuche muerto, nosotros no la aceptamos y la rechazamos y nos parece que es toda una manipulación. Pero hay un sector de la sociedad neuquina que es abierta a este tipo de relación y a este tipo de convivencia con el pueblo mapuche. Estamos absolutamente esperanzados en que es así mayoritariamente y por eso estamos convencidos que se van a ir dando cambios paulatinos, porque también se manifiesta en numerosos avances que se va dando con esta sociedad. Se da cuando un símbolo tan fuerte para este nacionalismo estatal que hablaba Mica, ese nacionalismo oligarca que es de los fundadores de la patria, que estaba basada en una crisol de raza que destruía toda diversidad y se fundía en un ser nacional absolutamente burgués y oligarca. Esa idea se va de alguna manera poniendo en discusión con este símbolo que tengo a mi espalda, que es el Buenofoyo, un símbolo que va a cumplir 30 años el próximo año y que maestros, directores de escuela, alumnos lo toman como un símbolo con el cual se puede convivir, con el cual se puede manifestar respeto en serio y no ese respeto de palabra nada. Se da también el reconocimiento de cómo el mapuzungún, el idioma mapuche, va tomando fuerza, se va instalando en la institución educativa, más allá de que hay una tremenda deuda del sistema educativo e incluso de los propios maestros, ¿no? en esa tarea. Se da el ejemplo de lo que va a ocurrir mañana cuando se inaugure el Hospital Intercultural, donde de pronto un saber occidental ligado a la salud, que era férreo, que era hermético, de pronto se abre a otro tipo de conocimiento y con él va a convivir. Entonces, nosotros estamos confiados que con esa sociedad podemos construir eso. Se da en la disputa que hay en el propio poder del gobierno cuando se quiere reivindicar los símbolos mapuche y hay otro sector más reaccionario, más conservador que se opone. Eso no quita, eso no niega, o sea, no es negar también que hay una corriente más ligada al pasado, es el pasado de los privilegios de las minorías, un pasado, una corriente política que reivindica el odio racial, como lo está haciendo a full en estas semanas, y que va tomando legitimidad, porque ante ese pensamiento de derecha racista se disimulaba, estaba un poco reprimido. Hoy se manifiesta con más decisión y va logrando hasta cierta legitimidad a través del voto popular, si no, no tendríamos candidatos que hoy abiertamente expresan un discurso discriminador y racista y lo hacen porque saben que captan votos de la sociedad neuquina. Pero estamos seguros que es una minoría que va a ir perdiendo fuerza porque el propio desarrollo de una sociedad neuquina que quiere la convivencia cultural y va a rechazar la violencia, se va a ir imponiendo. Así que en ese sentido, nosotros somos optimistas en ese sentido. El trabajo de nuestras compañeras, Mica y el Observatorio de Derechos Humanos, Juan Manuel, toda una serie de profesionales del derecho que han ido discutiendo en los tribunales esta cuestión y donde hemos logrado fallos de la Corte Suprema importantísimos que todavía no han generado el impacto por ser fallos muy nuevos, muy recientes, pero van a generar un impacto, van a obligar a un Estado neuquino que va quedando cada vez más obsoleto en su concepción de Estado, a que modifique toda esta relación, porque el propio fallo de la Corte Suprema le obliga a Neuquén a adaptar todo su marco institucional y normativo a estos fallos de la Corte Suprema. Por lo tanto, los cambios son inevitables y nosotros en ese sentido no vamos a retroceder un paso para que esos cambios se generen, porque si no, está en juego nuestra supervivencia, por lo tanto le vamos a poner toda la energía que haga falta y en ese sentido sabemos que contamos con todo un arco que comprende esta cuestión y además porque el Estado plurinacional, que va a ser un instrumento para la convivencia y para vencer tanto marco de desigualdad y de injusticia, es para la sociedad en general. El Estado plurinacional no es algo que va a favorecer al pueblo mapuche en particular. Es un nuevo marco de relación, de fortaleza, de unificar las voces de aquellos que han sido siempre excluidos para que la soberanía no sea la soberanía para unos pocos, para que el federalismo no sea un federalismo para unos pocos privilegiados que manejan los intereses económicos de esta región, sino que sea para la grande mayoría. Quizás ahí tomo una reflexión que me hace pensar esta agenda que, Jorge, vos estás planteando, vamos a llamar la agenda positiva, la de la educación, la de la salud,
¿no? La de la identidad ampliada, expandida, y la posibilidad cierta, basada en la experiencia neuquina, de construir un consenso social a favor de esa plurinacionalidad, que es evolutivo y que requiere mucha política, digo, en sentido amplio. Y la pregunta es, ¿qué proceso político ustedes visualizan necesario desde la ciudadanía, pero también desde los partidos, para poder poner en agenda positiva, digamos, estas medidas de fondo que permitirían parir una sociedad más inclusiva y más orientada al buen vivir, digamos? Pensando en el proceso político, pensando desde los ciudadanos, pero también desde los estados. Esa es una pregunta que tengo para el que agarre. Y también una segunda pregunta, para hacer un contrapunto, es, me quedó pendiente esta idea de, originalmente el indio amigo, ¿no? Había una idea del indio amigo y el indio que no era amigo, digamos, el indio enemigo. El indio amigo era amigable y el indio enemigo era hostil, beligerante, ¿no? Estoy hablando del principio del siglo, o en la época, previamente a la conquista inclusive. Y hoy por hoy se reedita eso, como que hay algunos que son ok, y a los cuales se les da una política amigable, y hay otros que palo. Y al mismo tiempo aparece en el horizonte la vía de la protesta del reclamo mapuche por la vía jurídica y política, y la vía de la violencia, que quizás no se ve en Neuquén, algo se pudo ver en Chubut, algo en Río Negro, mucho se ve en Chile, quizás agudizado por el conflicto que tiene con un Estado que declara, que aplica una ley antiterrorista. Entonces disculpen que mezclé las dos cosas, pero tiene que ver con el proceso político de abordaje de esta conflictividad, que tiene del lado del Estado y la sociedad toda una cantidad de dificultades, y también del lado, digamos, del pueblo mapuche, tendencias, movimientos y alternativas, ¿no? ¿Cómo ven esta complejidad pensando en el proceso político de cara al futuro? Nosotros, voy a dejar la mica ahora para la segunda parte. Dale. Lo que yo digo es que el pueblo mapuche está convencido de que la única herramienta para una sociedad futura que pueda enfrentar poderes tan abusivos y tan perversos como lo que hoy nos está dominando es la unidad con ese enorme campo popular que también padece las consecuencias de este modelo. Hay una cuestión fundamental que nos está uniendo digamos por amor, pero también por espanto, que tiene que ver con toda la cuestión climática global. Esa cuestión, que es una agenda que todavía no está instalada como debería en la dirigencia política, que debería ser lo que de alguna manera estén conduciendo este debate, es la gran amenaza que tenemos como humanidad. Y en ese sentido, esta necesidad de ir fortaleciendo alianzas, ir creando consenso, ir logrando la comprensión de la sociedad neuquina para poder establecer esta alianza firme, el pueblo mapuche lo viene practicando desde hace décadas. No es una cosa que la hacemos como un acto desesperado, ni tampoco lo hacemos como una cuestión utilitaria de ver cómo generamos unidad para que nos salvemos. Tiene que ver con una concepción de modelo de sociedad que es el que nosotros defendemos. Y digo que lo venimos haciendo hace décadas porque no es casualidad que estemos conformando multisectoriales alrededor de estos temas acuciantes para nuestra condición humana. Lo estamos haciendo ante un flagelo como es el fracking, que se instaló acá con toda potencia, a pesar de que es una industria que está condenada en el mundo, prohibida. Toda la ciencia occidental dice que las consecuencias que se va a padecer por este tipo de tecnología van a ser fatales para la humanidad, y sin embargo hay un poder económico y hay un poder político débil que lo sigue sosteniendo. Todo lo que tiene que ver con la defensa de los derechos humanos, que es una cuestión permanentemente violada, también nos encuentra unidos a esa multisectorial que defiende este tipo de valores y este tipo de principios. Cuestiones como los intentos del imperio, de los poderes imperiales que buscan acá instalar sus bases acá en la región, nos encuentra unidos también con otros sectores que están de alguna manera dispuestos a enfrentar toda esa impunidad que tiene el poder económico global. Podríamos hablar de la cuestión ambiental también, ustedes lo saben bien, porque compartimos muchos de esos escenarios donde hemos conformado multisectoriales que defienden el derecho ambiental o el derecho a la información. Bueno, distintos títulos que yo les podría tirar.
donde el pueblo mapuche no está luchando solo, está siendo parte de una lucha mucho más amplia, donde estamos practicando esa interculturalidad que nos lleva a construir un Estado plurinacional. Por lo tanto, entendemos que esa es la única salida. La peor solución que puede buscar el pueblo mapuche organizado es creer que se puede salvar solo, ¿no es cierto? Cuando estamos viviendo en una gran ruca donde estamos todos unidos por un mismo flagelo, por un mismo responsable, y que nos tiene que unir por amor y por espanto, nos tiene que encontrar unidos. Eso es lo que podría aportar a la respuesta. Gracias, Jorge. Mica. Y yo voy a ir más a la segunda parte, ya que iba a decir algo del otro, pero me parece que estaba súper completo lo de Jorge. No, esto de amigo-enemigo coincido totalmente, digo, así lo demuestra un poco la historia, cómo fue, creo que se reedita. Ahí hay algo interesante para ver, que voy a volver a citar a Sabrina Aguirre, porque ella también ha escrito, digamos, en una idea, una suerte de división en 3 grupos de comunidades, cómo llegaron, o cómo hoy las podemos dividir en la provincia de Neuquén, ¿no? Un grupo que llegó cohesionado a la época de la provincialización, un grupo que no llegó cohesionado, o que no llegó configurado en modo comunidad al momento de la provincialización, por todos los mecanismos de decorrimiento, de despojo, de persecución, de hostigamiento y sobre todo de persecución de diferencia, ¿no? Esa lógica de tener que negar que sos mapuche porque si no hay castigo. Y otro grupo que llegó cohesionado pero en lugares diferentes a donde en realidad era su origen. Entonces, hay una realidad de un grupo de comunidades, que es una treintena de comunidades, que llega a la provincialización mucho más homogéneas, mucho más instaladas en ciertos lugares, y que son parte de las que tienen, digamos, son beneficiarias, entre comillas, de políticas públicas de corte integracionista, con algunos reconocimientos en la década de los 60 y los 70 por parte, sobre todo, de los gobiernos de Felipe Zapag, ¿no? Digo, personerías jurídicas, no de comunidades, pero sí de asociaciones, y tierras, el censo indígena de la famosa ley de los años 60. Y después vino todo el proceso de los 80 y los 90, que es este cambio de paradigma jurídico, el cambio de la perspectiva de derechos humanos en vez de perspectiva de pobreza y desarrollo, el cambio de integracionismo y asimilacionismo a el respeto de la diversidad cultural, el reapoderamiento de una cantidad de derechos, el empoderamiento del movimiento indígena y todos los procesos políticos de los 90, digo, desde el zapatismo hasta los 500 años, que aunque el pueblo mapuche no está dentro de esos 500 años, lo cierto es que fue un gran cimbronazo para el movimiento indígena, ¿no? Y en el caso de la Confederación, además a eso se le suma la recuperación, digamos, en un punto de una nueva conducción de la Confederación Mapuche, que se para más de diálogo de derechos, de reivindicación de derechos, hacia el Estado neuquino. Eso configuró una nueva situación. Digo, no quiero ahondar porque podría estar horas hablando de esto, me encanta, pero digo, eso configuró una nueva situación en los últimos 30 años que da cuenta de un pueblo mapuche y de unas comunidades que efectivamente ya no son las treintena que había llegado cohesionada a la provincialización y que obtuvo en todo caso algunos títulos de tierra y la inscripción de sus personerías jurídicas, sino una cantidad de comunidades que se empoderan en los 80, los 90 y los 2000, pasan a reidentificarse, reorganizarse y plantarse desde un lugar en clave de derechos que empieza a exigirle al Estado, y un Estado que se compromete internacionalmente y dentro de sus propias sociedades, con una madurez diferente en estos términos del respeto de la diversidad cultural, que tiene que empezar a dar explicaciones y respuestas, y en vez de hacer eso, se pone más beligerante. Digo, los procesos de criminalización en los 2000, la resistencia a la ley 26.160, la utilización de la ley 263 de tierras fiscales, la política indígena en manos de un personaje de la política provincial en particular, bien feudal. Digo, hay una cantidad de datos que muestran que en realidad
hay una política provincial que vino a dar respuesta a eso, y que tiene mucha diferencia con la política de los 60 y de los 70, de un propio y mismo partido gobernante, pero con enormes diferencias de época y de estilo y de concepción. Entonces, ahí creo que está también lo del amigo y el enemigo, hoy reactualizado en otros términos, ¿no? Si hay una comunidad que tiene inscrita su personería y que tiene títulos de tierra de los años 60, bueno, es una comunidad que no tiene reclamo territorial, a lo mejor se la puede tratar de una manera. Si es una comunidad que se reorganizó hace menos tiempo, que vive en Anielo y pelea contra las petroleras, claro, es bastante distinta la cosa. Bien. Yo quería, Pablo, agregarte algo que también es político, aunque no sea político en el sentido más visible, partidario, digamos, pero que tiene que ver con la educación intercultural bilingüe. Porque creo que, como dice Jorge, estamos en un camino que no tiene retorno, es decir, como diría Marcelo Balco, es lento, pero viene, es decir, es un camino de avance. No por nada la constituyente chilena va a declarar a Chile un Estado plurinacional, casi con seguridad. Nosotros tenemos que ir avanzando en relación a pensar que nuestra escuela empiece a ser una escuela intercultural. No solamente que exista una modalidad de educación intercultural bilingüe, es decir, tenemos que empezar a pensar una escuela y una educación en términos interculturales, porque acá hay una batalla que es una batalla cultural, y la escuela en ese sentido es muy importante, porque hasta acá la escuela ha venido acompañando el genocidio, el epistemicidio, ha negado la identidad mapuche. Por algo el concejal Marcelo Bermúdez hace pocos días hizo el escándalo que hizo cuando aparecía un telón en la escuela 182 de Neuquén Capital, unificando la bandera mapuche y la bandera argentina como símbolo de interculturalidad. Es decir, hay una reacción evidentemente a este avance. Por algo Clarín además lo saca y lo publica. Yo creo que es muy importante que avancemos en las escuelas en este sentido, en una interculturalidad que no puede poner, como decía Jorge, al pueblo mapuche en el pasado, ni al pueblo mapuche como una cultura inmóvil, sino como una cultura no solo presente, sino absolutamente vigente. Es decir, como decía Jorge, por el contexto en el que estamos, de cambio climático, de crisis civilizatoria, la cosmovisión del pueblo mapuche, los conceptos centrales del pueblo mapuche, el concepto de que los seres humanos somos apenas una parte del conjunto de todas las vidas del universo, el concepto de isofismo gen, es un concepto que debiera enseñarse en todas las escuelas, por lo menos de la provincia de Neuquén. Es decir, la interculturalidad no tiene que ser simplemente mostrarles a los chicos del jardín de infantes un cultrum y hacerles pintar un cultrum, ¿sí? O simplemente contarles qué significan los colores de la bonifolle, que está muy bien. Pero es apenas un inicio, porque el pueblo mapuche, yo estoy convencido que tiene muchísimo para aportarnos. Es decir, el Kimun mapuche tiene todo para aportarnos en este contexto en el cual la civilización, muy entre comillas la civilización, nos ha llevado a esta crisis en la que estamos. Entonces creo que hay una cuestión política en la cual hay que avanzar, que tiene que ver con lo educativo, es decir, con avanzar hacia un Estado plurinacional y hacia una educación que sea de verdad intercultural, es decir, a valorar y a dialogar de igual a igual entre culturas, es decir, a una interculturalidad que sea horizontal, que no ponga la cultura occidental en el lugar de su prioridad. Yo lo decía el otro día, Pablo, cuando hacíamos el conversatorio en la diplomatura que vos dirigís. Es decir, tenemos de algún modo, los que no venimos de la cultura mapuche, que bajarnos del caballo, porque la civilización occidental nos ha llevado a esta crisis. Y los pueblos originarios, entre ellos, muy importante el pueblo mapuche, tiene muchísimo para aportarnos en ese sentido. Y su kimun, sus conceptos, son de la más absoluta actualidad. Es decir, el concepto de Tubún, el concepto de Cupán, es decir, la idea de que pertenecemos a un territorio y pertenecemos a una historia, es lo que muchas veces los profesores de ciencias sociales enseñamos como la cuestión del tiempo y el espacio.
para el pueblo mapuche es algo constituyente de su ser, y es algo que en las escuelas debiera enseñarse, porque sinceramente es una mirada de la cual tenemos muchísimo para aprender. Y creo que eso también es política, de algún modo. Está silenciado, Pablo. De hecho, quería reaccionar rápidamente a esto que están planteando, recordando una anécdota que me contó Lorenzo Loncón de una experiencia en el marco del comanejo entre parques nacionales, hablando de una institución problemática para los pueblos indígenas en general, buscando conservar la naturaleza de una manera excluyente. En este cambio que se dio ya hace unos años, ya hace 20 años más o menos, de incluir a las comunidades en el manejo del parque de alguna manera, siempre por debajo de lo esperado, sí se ha logrado, por ejemplo, esto de el bosque de Arrayanes en Villa Langostura, en una situación dentro del Parque Nacional Lanín, debilitado, degradado, enfermo, y a través de un trabajo conjunto, luego de un reclamo de la comunidad mapuche, en un trabajo conjunto con la gente de parques, pero con protagonismo ceremonial mapuche, se generan procesos de curación del bosque a través de instancias rituales y también de mejora en el cuidado del bosque. Y por el bosque está recuperándose, o esta idea de hacer sonar el cultrún sobre las semillas para que las semillas broten mejor, son elementos que hoy la física, digamos, está respaldando desde la idea del sonido curador, digamos, o despertador de vida, y al mismo tiempo es algo que viene tradicionalmente, ancestralmente en el saber mapuche. Y todo esto, cuando se pone en juego para producir alimentos, para conservar la naturaleza, para educar a la gente en identidad inclusiva, bueno, aparece como cosas muy interesantes que emergen en la medida en que haya encuentro, ¿no? Que es tan difícil de lograr cuando se afectan intereses. ¿Cómo trabajar esto? ¿Cómo superar este conflicto de intereses tan fuerte? ¿Cómo generar estas mayorías? Tenemos 15 minutos para cerrar, y entonces le voy a pedir a todos que puedan, cada uno usando su tiempo estratégicamente y circulando la palabra, identificar algunas claves para seguir esta conversación y para proponer al resto de los y las colegas que están ahí escuchando, bueno, una idea de cómo seguir profundizando en esta discusión. Hugo quizás pueda arrancar, que es el que quedó bueno, en las rondas anteriores. Está bien, gracias Pablo. Bueno, me parece que también para ponerle un tono de optimismo, como lo hizo Jorge en su oportunidad, entendemos quienes trabajamos en el sistema educativo tenemos una gran responsabilidad, ¿no? Y la verdad que trabajamos con niñes, con adolescentes y adultos, y después está la universidad y las facultades, ¿no? En donde seguramente tenemos que empezar a discutir y pensar, por ejemplo, por qué no existe un derecho indígena, ¿no? como contenido en las currículas, ¿no? Tan necesario para comprender todo esto que nos pasa por delante de nosotros en el marco de las luchas que llevan adelante no solo el pueblo mapuche, sino otros pueblos naciones dentro del Estado argentino. Es una responsabilidad dar a conocer lo que no se conoce. Y en ese sentido, creo que desde hace varias generaciones, maestras y maestros en el sistema educativo público vienen levantando las banderas de la cultura del pueblo mapuche, la identidad, a través de estos procesos de educación intercultural, pero que necesitamos que sean más masivos y que también otras organizaciones como son los sindicatos abracen estas tareas que son pedagógicas, que son educativas, pero que también son políticas, ¿no? Y también pensar que el camino hacia un Estado plurinacional de este lado, ¿no? Viendo y siguiendo los acontecimientos que en Chile son bastante favorables, no van a ser posibles si no es a través de la lucha, ¿no? La lucha que nosotros vemos cotidianamente en el pueblo mapuche, la lucha contra el fracking, contra el extractivismo, contra las forestales, en resguardo de los territorios, como nos aclaró Jorge, las luchas en defensa de la tierra, la lucha en la defensa de la MAPU, que es tan importante en este proceso de crisis civilizatoria, como dijo Silvio, y una lucha que lleva a una revitalización
y que fortalece una identidad que entiendo que ya goza de muy buena salud hoy por hoy en este presente cargado de cosas tan intensas y de tantos aprendizajes, y que bueno, en todo caso muchos hemos tomado el guante y ponernos de este lado de la vereda y encarar, sobre todo en una sociedad democrática, un principio que no se negocia, que es la igualdad de oportunidades para todas y todos. Así que me parece que por ahí quería llevar mi intervención. Buenísimo. ¿Quién continúa? ¿Quién toma el hilo de Hugo? Lo que quisiera decir es que nosotros siempre hablamos de que este conflicto histórico tiene dos protagonistas, que es por un lado el pueblo mapuche, el pueblo preexistente, el que existió durante miles de años y se desarrolló en esta región, y por otro lado el Estado nacional, que fue el que generó el genocidio de Roca, y posteriormente la instalación del Estado provincial. Una lógica absolutamente integracionista y lejos de reconocer el rol político que tiene que tener el pueblo mapuche. Y si hay dos actores, entonces esos dos actores tienen que lograr instalar un escenario de negociación, de acuerdo, de construcción, y es lo que hoy está faltando. El pueblo mapuche no tiene un interlocutor político para discutir esto. La dirigencia política no tiene niveles de estadistas que puedan entender la construcción de una sociedad nueva, y están cómodos, instalados en un modelo de sociedad que le ha servido para una casta política que eso de casta política me parece horrible después de escucharlo tanto al payaso que está de moda ahora. Pero a lo que voy es que hay una dirigencia política que ha utilizado al Estado como una propiedad del partido, y se ha beneficiado y ha lucrado y ha hecho negocio y se ha enriquecido él, sus entornos, sus parientes, y se ha olvidado de generar, construir política. Nosotros, el pueblo mapuche, necesita imperiosamente tener ese interlocutor político para poder construir este modelo de sociedad del cual estamos hablando. Sin embargo, para no terminar siempre me hizo recordar, Pablo, la instancia actual que nos ocupa con Parques Nacionales. Parques Nacionales, ustedes saben bien que se instaló como una fuerza militar de ocupación de la zona de frontera para poder resguardar justamente esa frontera impuesta, esa frontera que nos dividió como una nación. Y sin embargo, producto de toda una historia traumática, ¿no? De mucha violencia, de desalojo, de despojo, se llegó a un punto un punto bisagra en el año 2000 donde se inaugura el comanejo. El comanejo en ese momento fue una política novedosa, audaz, que pasaba de ser un Estado que expulsaba a un Estado con el cual podíamos convivir y discutir una administración en conjunto de los territorios. Pero el derecho ha ido evolucionando, y desde el año 2000 a esta parte han habido múltiples avances en el derecho internacional y en el derecho constitucional, sobre todo acá en la provincia de Neuquén, donde tenemos una constitución de avanzada en cuanto al derecho mapuche, y se fue quedando atrás el comanejo, fue quedando como una construcción obsoleta que era superado por todo el avance de derecho. Entonces el acuerdo que hemos elaborado junto con las autoridades de parques nacionales es el de la gobernanza. La gobernanza es un concepto que está creado por el mundo de la conservación, y nosotros, siguiéndole el juego a ese lenguaje nuevo que ellos han inventado, decimos que debemos pasar del comanejo a la gobernanza, es decir, al autogobierno de los territorios, porque hemos convivido 2 décadas con un organismo que se instaló en nuestros territorios sin nuestro consentimiento, que instaló toda su normativa y toda su autoridad, y hoy los tiempos del derecho exigen poder avanzar en procesos de autogobierno de los territorios. Eso lo ha entendido, por ejemplo, Parques Nacionales. Y sobre todo ha entendido algo muy importante que tiene que ver con el derecho a la participación. El derecho a la participación en las políticas que nos afectan a nosotros como pueblo es un derecho, no es un favor, no es una dádiva, no es un acto de generosidad que un gobierno de turno puede concedernos. La participación en las cuestiones que nos atañen es un elemento básico del autogobierno, por lo tanto corresponde que así sea reconocido. Pero esa participación tiene que ser garantizada, y la manera en que lo garantiza el Estado
es otorgándole presupuesto, logística, infraestructura para ese autogobierno. Eso es lo que estamos discutiendo con Parque. Más que discutiendo, ya está aprobado en una declaración de principio, donde hay un acuerdo en que tiene que ser así, que tiene que haber un presupuesto destinado para sostener esos procesos de autogobierno. Eso muestra entonces de que no hay un Estado único, homogéneo, cerrado, hermético, sino que se van abriendo distintas instancias que a nosotros nos generan entonces la expectativa de que estos cambios se vienen y son inevitables. Otro elemento que trae esa nueva política que vamos a llevar adelante con parques nacionales incluye el reconocimiento de una propia jurisdicción. Es decir, hasta ahora, si bien convivíamos, si bien éramos una llamada sociedad donde convivíamos como habitantes de un mismo territorio, institucionalmente, quien era una sociedad entre pobre y rico, por lo tanto, no correspondía que continuara de esa manera y por eso discutimos la cuestión presupuestaria. Pero también discutimos la cuestión de quién es el que elabora la norma que hay que respetar y que hay que implementar y que de alguna manera va a asegurar la conservación de esos espacios. Y eso también es un reconocimiento que ha hecho Parque, el derecho a la propia jurisdicción mapuche. Ese es un tema que yo creo que hay que prestarle mucha atención, porque también tiene que ver con los tiempos nuevos que pretendemos ir instalando. Es decir, no se puede reconocer el derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas, como indica el derecho internacional, sino es reconociéndole también el derecho a ejercer una propia jurisdicción, un propio marco normativo que va a responder a su historia, a su cultura, a su cosmovisión, y que es lo que le va a garantizar la convivencia que queremos reconstruir como pueblo-nación. Entonces, ese elemento es muy interesante porque pretendemos que esa discusión también se abra hacia afuera de los límites de los parques nacionales y sea como un marco de relación, de nueva relación con el Estado. Pero vuelvo a repetir, necesitamos un Estado que se ponga a la altura, necesitamos estadistas que se pongan a la altura de ese marco, de esa nueva situación, y podamos discutir sobre este nuevo modelo de sociedad que estamos pretendiendo. No para el pueblo mapuche, sino para encontrar una salida a este mundo tan desquiciado al cual estamos avanzando, producto de un modelo institucional, político, económico que está hecho para una minoría. Otra cuestión también bastante alentadora, y con esto termino, tiene que ver con un debate que vamos a profundizar ahora antes que termine este 2021, que tiene que ver con la promoción del Lorfe Leal. El Lorfe Leal es el derecho que tiene el pueblo mapuche a administrar también, a generar y administrar justicia. Es decir, para poder administrar justicia tenemos que ser capaces de generar todo un cuerpo normativo que va a regir la vida interna del pueblo mapuche y que le va a permitir también relacionarse con la otra sociedad mayor. Entonces, esa cuestión que estamos discutiendo con el Ministerio Público Fiscal también es una apertura de uno de los poderes del Estado, en este caso el Poder Judicial, que nos invita a discutir este tema y que nosotros, por supuesto, aceptamos gustosamente porque es un derecho que venimos demandando desde hace décadas. Así que son elementos que hacen a este nuevo marco de relación que queremos tener con el Estado y donde no lo queremos hacer aislado de toda la suerte que llevamos adelante todos como sociedad del Neuquén y de la Patagonia toda. Ahí cae con Puché. Gracias, Jorge. ¿Quién sigue? Importante esos tres ejes. Mica. Creo que tenemos una gran posibilidad con la discusión sobre el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa de la Municipalidad de Villa Pegüeña, que es un fallo de abril de este año, que puso muy nervioso cierta parte de la oligarquía argentina, porque el fallo básicamente dice que se condena a la provincia de Neuquén por no haber dado participación y consulta al pueblo mapuche en la creación del municipio de Villa Pegüeña, allá los primeros años del año 2000, el año 2003, cuando se municipaliza por ley de legislatura lo que antes era una pequeña comisión de fomento, se avanza, se crea una municipalidad y se define el ejido municipal, superponiendo ese ejido municipal con el territorio de 3 comunidades mapuches.
Esta causa, como ven, llevó muchísimos años y recién ahora tenemos el fallo, pero hay una condena a la provincia, y la condena involucra la necesidad de que la provincia de Neuquén lleve adelante un proceso de incluir, no solo esa consulta, sino de incluir una participación institucional del pueblo mapuche dentro de, el municipio. Y esto sería una experiencia bastante novedosa para lo que es la Argentina, no digo única, porque tenemos el caso del municipio del Huecú, que digamos, hizo un intento de participación institucional con aquella ordenanza que establecía las bancas indígenas, donde todos los loncos de las comunidades de la zona del Huecú son parte también del Consejo Deliberante Local y pueden votar las ordenanzas. Pero bueno, este sería un caso bastante único, bastante distinto, y por eso digo puso muy nervioso, porque hubo una catralada de notas en los diarios Perfil y La Nación y el diario Río Negro, bueno, acusando de que la Corte Suprema estaba avanzando a regalarles un Estado nuevo al pueblo mapuche, que no había por qué darle una participación diferenciada al pueblo mapuche respecto al resto de los habitantes, que digamos que pueden participar en los partidos políticos, ganar una elección y tener la misma participación que tienen todos, y bueno, eso muestra un poco los intereses que se tocan también cuando se habla del Estado. Por eso digo, son enormes los desafíos que plantea Jorge. Creo que es muy motivador que, por supuesto, siempre la Confederación Mapuche esté pensando siempre 2 o 3 pasos más adelante, porque creo que va traccionando el movimiento hacia un lugar. Pero creo que ahí hay algo que tiene que ver con lo del genocidio, que es importantísimo que se avance para pensar posibilidades de futuro y de proyecto, de profundizar en estos temas. Creo que el Estado argentino tiene que pasar a tener una acción concreta respecto del reconocimiento del genocidio al pueblo mapuche. Hay ahora una experiencia judicializada en el norte de la Argentina, con Rincón Bomba, que digamos, judicialmente se determinó y se reconoció el genocidio, pero me parece que ojalá fuese el Estado de manera voluntaria o con negociación política que llegáramos a una instancia similar con el pueblo mapuche, y si no, tendremos que ponernos a pensar en las posibilidades de una acción judicial, pero creo que eso es una base necesaria para también abonar este camino de ayudar a seguir pensando a la sociedad argentina la necesidad de reconocer cuál fue la historia y de dónde viene la construcción de este país, cuáles son entonces, de dónde derivan los derechos, la necesidad de reparación histórica de un pueblo que vivía en la Patagonia, que era diplomático, como decía Silvio, que tenía negociaciones todo el tiempo, primero con la colonia española, después con las autoridades de la República Argentina en los primeros años, que además ayudó a la independencia en un punto, porque en el acuerdo con San Martín, digamos, se habla un poco de eso, ¿no? De evitar proteger, digamos, esa zona para que San Martín pudiera ir del otro lado a dar batalla contra los realistas. Entonces creo que hay mucho de eso que podría aportar un reconocimiento político, un pedido de disculpas, para reconocer esa otra historia tan negada, tan oculta, y que por supuesto está todo lo que decía Silvio y Hugo respecto de la educación, y que comparto plenamente de la gran herramienta, ¿no? Que es la escuela, que es la currícula, que es seguir pensando y produciendo como lo están haciendo Silvio y Hugo y tantos otros compañeros para mover esa estantería de la escuela, y esto que decía Jorge de las banderas, y de seguir moviendo adentro de las escuelas y pensando en las niñeces, que en definitiva también un poco son las que pueden ayudar a cambiar otras lógicas de pensamiento. Y lo otro, y con esto cierro, es el tema de la unidad que decía Jorge. Digo, creo que ahí hay un tema clave del campo popular, de los sectores sociales, políticos, sindicales, de derechos humanos, porque creo que parte de lo que tiene esta campaña actual, que se actualiza cada algunos años, y que también lo tuvo en el 2017, tiene que ver con esto de desunirnos, tiene que ver con la idea de generar esa división
justamente para no reconocernos en la lucha del otro, para no tener la empatía y una causa común para pelear por intereses comunes. Entonces, ojo, creo que ahí hay un poco de mirada sobre lo que está pasando en Chile. Yo creo que es lo que no quieren que pase en la Argentina, que es esa unidad que se vio en las grandes luchas de los últimos años, de un pueblo mapuche vinculado a los sectores más postergados, a los sectores más desposeídos de derechos, ¿no? Aquellos que peleaban por la educación pública, por la salud pública, por las jubilaciones, ¿no? Por derechos sociales tan básicos que habían sido negados por tantos años en ese país, en esa constitución y en ese modelo tan neoliberal que ha sido siempre el modelo de Estado chileno. Entonces, esa unidad que puede eclosionar y que, bueno, creo que genera muchísimo peligro para ciertos intereses o resguardo de privilegios que todavía se quieren mantener en la Argentina. Gracias, Mica. Bien. Silvio. Bueno, me parece interesantísimo lo que dice Mica de una presentación jurídica, judicial, para que el Estado reconozca la existencia de un genocidio del pueblo mapuche. No lo había escuchado y me parece que sería extraordinario, una iniciativa extraordinaria, porque sentaría las bases, ¿no? Si la justicia declarara lo mismo que se declaró en Rincón Bomba respecto al pueblo mapuche, se terminarían muchas discusiones que actualmente están habiendo, ¿no es cierto? Bueno, yo me permito ser igual que Jorge, igual que los compañeros y que Mica, ser optimista. Creo como Hugo que va a ser producto de la lucha, que la disposición a que exista ese interlocutor que Jorge pide, digamos, que escuche y que sea capaz de negociar, va a tener que ver con la lucha en muchos campos, digamos, la lucha entendida en el sentido más amplio, es decir, las recuperaciones territoriales, o como querramos llamarlas, son parte de esa lucha. Las presentaciones jurídicas son parte de la lucha. Lo que hacen muchos y muchas maestros y maestras en las escuelas, de plantear la interculturalidad en términos de diálogo de verdad de culturas, es parte de esa lucha. Me parece que materiales como los que hemos sacado con Hugo y otros muchos que están saliendo, estos días se estaba haciendo en la Universidad del Comahue, creo que se está haciendo todavía unas jornadas de historia mapuche. Lo escuché, por ejemplo, a Adrián Moyano hace poco, en el inicio de esas jornadas, contar, por ejemplo, con testimonios de los españoles, donde hablaba claramente del poblamiento del pueblo mapuche a ambos lados de la cordillera, es decir, hay aportes históricos que pueden incluso ayudar a una presentación judicial del tipo de la que Mica está planteando. Entonces, y creo en una alianza, claramente, como dice Mica y como dice Jorge, es decir, evidentemente el reconocimiento del genocidio del pueblo mapuche, el reconocimiento de los derechos que ya están consagrados constitucionalmente, va a ser producto de esa alianza, necesariamente con los sectores más postergados, con los sectores más desposeídos. No puede ser solo una lucha del pueblo mapuche aislado, porque además creo que el contexto nos lleva a esa unidad. Cuando hablamos de crisis civilizatoria estamos hablando de un mundo que se nos está viniendo encima, de un cambio climático, es decir, estamos hablando de una situación en la cual los habitantes de Sausal Bonito están viendo destruirse sus viviendas producto del fracking. Estamos viviendo una situación en la cual cada vez hay más sectores perjudicados por este capitalismo que tenemos hoy, que en realidad, en lugar de llevarnos al progreso, está llevando a la destrucción de la humanidad. Entonces, me parece que esa alianza es y va a ser cada vez más una cuestión casi de supervivencia, de una necesidad. Por eso soy optimista y creo que en realidad esta oleada fascista que estamos viviendo es justamente una reacción a estas alianzas y a estos avances que están ocurriendo. Por eso me permito ser optimista hacia adelante. Esa es mi opinión, Pablo. Bien, bueno. Pablito, dos palabras nomás para decir que nosotros, por supuesto, pues somos una organización política mapuche, creemos en soluciones políticas y por eso demandamos soluciones políticas. No dejamos todo en manos de la justicia porque sabemos que hay un poder judicial absolutamente funcional a toda esta lógica de odio racial que venimos denunciando. Necesitamos que aparezcan nuevos
estadistas, nuevas generaciones que gobiernen y que puedan de alguna manera asumir esta deuda histórica que hay con el pueblo mapuche. Pero no por una cuestión nada más de, no sé, de perdón redentor, que calme conciencia. Es para poder generar cambios en la matriz de este Estado creado por un poder oligárquico 140 años atrás, y podamos darle la solución a este conflicto, para que no haya más violencia, para que no haya más intolerancia, que no haya más el flagelo del racismo que desaparezca acá de la región, y que la diversidad cultural sea un motivo de orgullo, de riqueza, de enriquecimiento de la cultura en general. Y para eso, como dice Mica, hace falta ese acto de reconocimiento. Lo hizo la Iglesia cuando reconoció que la colonización evangélica había generado estrago dentro de lo que es la cosmovisión de los pueblos indígenas, que había sido un etnocidio, como dicen los antropólogos. Lo reconoció un dirigente político como con Néstor Kirchner cuando hizo bajar el cuadro y reconoció que acá había habido un genocidio contra una generación y pidió disculpas. Estuvimos a punto de lograrlo con motivo del bicentenario, de los festejos del bicentenario en el 2010, cuando era presidenta Cristina Kirchner, y se barajó la posibilidad dentro de la agenda de que el bicentenario fuera un escenario para ese perdón. Lamentablemente no les dio la altura, no les dio la visión para poderlos generar ese perdón histórico, porque ese reconocimiento del genocidio es la base para después generar políticas de reparación. Y si no se generan políticas de reparación, sobre todo de restitución territorial, que es un componente fundamental de la reparación, los conflictos van a continuar, porque tiene que ver con una política de sobrevivencia. Si nosotros no recuperamos territorio, no podemos recuperar la vida comunitaria y desaparecemos cultural e ideológicamente. Entonces, ¿por qué llegar a límites donde de pronto hay que generar un acto de fuerza para recuperar un pedazo de territorio que te permita vivir? Además, en una región donde tierra es lo que sobra. Eso hace todavía mucho más cruel el escenario. ¿Por qué no hay políticas públicas que generen esa restitución y que sea todo en un marco de acuerdos, de pactos políticos, de visión, de la construcción de un marco de relación nuevo? ¿Por qué tiene que llegar a un punto donde hay un grupo de hermanos que tienen que ejercer el derecho y que son fusilados por la espalda como ocurrió? Eso es producto de un Estado que está pretendiendo profundizar el conflicto, no resolverlo. Para resolverlo, la solución es eso, la solución es reconocer que el Estado se instaló sobre un territorio que se le despojó al pueblo mapuche, y como mínimo acto de reparación, hay que generar política de restitución que le permita a todo aquel mapuche que quiere volver a recuperar la vida comunitaria tener el derecho a ejercer ese derecho. Ahí lo dejo ahí, Pablo. Y ahí lo dejamos con puntos suspensivos, porque esto obviamente tiene que seguir. Acá hay un optimismo de la voluntad, también hay elementos pesimistas de la razón, citando a Antonio Gramsci, que se conjugan, pero está bueno el espíritu de reconocer que en un tiempo tan especial como el que estamos viviendo, un tiempo de crisis, como dice Silvio, civilizatoria, global, donde no hay un futuro propuesto por parte de esa sociedad, digamos, que fuimos y que ahora estamos dejando de ser, aparece un nuevo horizonte lleno de esto, ¿no? Del encuentro, de la deconstrucción, de la transición, de la inclusión, del reconocimiento del valor de la diversidad, como también un horizonte de buen vivir para todos, inclusivo, y que para eso el Estado tiene que asumir un rol no solo de regulador abstracto, sino concreto, de resolutor de problemas concretos, de intereses encontrados. Se busca el diálogo, se busca la manera para acomodar, para proteger derechos y al mismo tiempo construir futuro. Mucho de esta agenda entonces para adelante, la necesidad de seguir trabajándola, y probablemente pido la palabra, creo, como editorial, habrá un espacio, un foro para seguir trabajándolo. Así que, sin más, agradeciéndoles fuertemente la generosidad de este compartir saberes que pudimos lograr hoy, y saludos a todos los que estuvieron mirando y los que mirarán este espacio de conversación al futuro de forma diacrónica. Nos estamos viendo. Peucayal. Peucayal, Pablito. Nos vemos el próximo martes.
que Ok, se produce el segundo conversatorio. Muy bien, Ahí va. Sergio, Hugo, Mica. Nos vemos. Gracias Nos a vemos. todos y todas. Gusto. A ustedes.